Antes de comenzar con el episodio número 101 de Gym Rats, qué locura, obviamente dejar los avisos previo a iniciar el podcast. Primero que nada, agradecer a Essentials, nuestros patrocinadores oficiales. Ya saben, para sus compras pueden usar código Álvarez 10, Fer 10, Ángel 10. Por ahí estará en la descripción también la página de Essentials. Dejamos links también para Muscle Mind de la parte de Dani, también de Más Revisión Científica en español. También dejamos el link de afiliado ahí que tiene el buen Dani para aquellos interesados. También, ahora sí, cuando salga este episodio, va a estar ya cerca abriéndose el blog de Fer los primeros días del mes, entonces también lo dejamos ahí para aquellos interesados. Pues justamente hace un ratito, ¿no? Dani tuvo una plática con el buen Grant Tinsley, entonces probablemente va a subir a YouTube, Dani, entonces cuando escuchen esto, pues ya va a estar por ahí la plática en YouTube, ¿verdad? Por su pollo. Listísimo. Pues carnales, no sé si quieran anunciar, decir algo antes de iniciar con este episodio de Gym Rats. Pues No. nada, seguimos avanzando con el curso con Lau y con Juan de hipertrofia avanzada. Si se quieren unir, son más que bienvenidos. Ahí está, pues listísimo. Carnales, pues bueno, bienvenidos al episodio número 101 de Gym Rats, ok, ya iniciando con las tres cifras y pues bueno, de este lado, como en cada episodio, tenemos al buen Ferekiwa. Fer, güey, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues nada que agregar aquí a la intro, más que se viene un episodio diferente, al menos de los que hemos estado trayendo últimamente, porque ya es un tema en concreto como tal y que pareciera que hay mucha investigación al respecto, pero la vida todavía no avanza tanto para saberlo. Excelente. Y es que no puede avanzar, güey. Ahorita lo comentaremos por qué, pero es un tema curioso. Dani Álvarez, también, como en cada episodio, ¿cómo estás, güey? ¿Cómo te encuentras? Sí, un poco fundido de la conversación con Juan, pero bien. El Esa, una cerebro muy... queda así como que con humo, güey, pero todo chido. Estuvo muy buena la conversación. Realmente me la llegué a aventar ahorita justo antes de conectarnos. Todavía me conecté un ratillo por ahí con el buen Dani. Pues bueno, no olviden igual verla por ahí en YouTube. Igual creo que se queda en tu Instagram. Entonces, pues para ahí para que la puedan Yes, en consultar. Instagram y en YouTube. Pues, carnales, sin más, ya por ahí, Fer, Dani, tocó un poquito de qué vamos a hablar respecto a qué tema, justamente como lo mencionan, un tema un poquito más en concreto que a lo mejor pudiera verse a primera vista en donde, oye, tal vez no hay tanto que rascarle, sin embargo, creo que es interesante igual ver cómo este tema, por así decirlo, se enlaza con prácticas prácticamente del día a día que tenemos nosotros como nutricionistas entrenadores también, porque al final de cuentas algunos igual se meten en esta parte del estilo de vida y creo que igual es importante, es interesante. Y la verdad, carnales, me gustaría partir primero que nada con la opinión del día a día, ¿no? Hace por ahí, híjole, no sé, pero yo sí tengo presente de todavía estar pues bastante niño, yo quiero 12 13 años. Y de repente ver justamente que lo que hoy en día tenemos como esta parte de pues dieta moderna, mucho de la mano de la tecnología alimentaria, empezaron a surgir la parte de los edulcorantes, ¿no? Que tenemos edulcorantes artificiales, que muy probablemente el que más hayan escuchado, el que más haya persistido a lo mejor en Reels, en publicaciones incluso de periódicos, ¿por qué no? La parte del aspartame, ¿no? Sin embargo, también tenemos edulcorantes que no son directamente artificiales, pero son muy bajos en calorías, como el stevia, ¿no? Que creo que eso es igual de interesante, porque al menos ese fue el primer contacto que yo tuve, ¿no? Con la parte de los edulcorantes, o al menos, no sé ustedes, carnales, pero para mí el primero que se popularizó mucho fue el Splenda, ¿no? Que si no me recuerdo es stevia, la verdad no investigué mucho en su composición del Splenda, pero creo que es stevia. Y justamente creo que es interesante partir de lo que hoy en día a día se tiene, ¿no? La parte de la accesibilidad de estos productos, pero también justamente la desinformación que existe mucho alrededor del mismo. No sé si para ustedes todavía sea común, tal vez, al menos me gustaría verlo de esa manera. En la práctica profesional cada vez como que se tiene un poquito de entendimiento más del rol, ¿no? Justamente como mencionaste hace un rato, Fer, ¿no? Como que todavía se tiene pues dudoso, o sea, no caer tanto en la radicalización, por así decirlo, de, usar este tipo de productos para sustituir de repente el uso o endulzar, por ejemplo, el té o bebidas en general.
o bebidas igual bajas en calorías, que son los que tienen este tipo de productos, sean radicales o tengas esa opinión de profesionales que recaigan en, son malos, es preferible incluso no consumirlos, lo demás, creo que hoy en día se abre un poquito más a la discusión. Sin embargo, en personas del día a día, personas que a lo mejor no son profesionales igual en el área, creo que todavía existe bastante desinformación respecto a el uso de los edulcorantes. Oye, ¿es bueno? ¿No es bueno? De repente hay titulares un poquito amarillistas de causan o pueden ayudarte a potenciar distintos tipos de enfermedades, enfermedades crónicas, enfermedades también como el cáncer, que creo que fue el último, como que fue un boom un poquito más grande, sobre todo con la parte del aspartame. Pero, pues nada, carnales, creo que es interesante pues poner un poquito el contexto. También me gustaría saber ustedes, particularmente el primer acercamiento a lo mejor que tuvieron, la perspectiva que hoy en día tienen, cuando incluso lo llegan a discutir, a platicar, que yo creo que sí es diferente, por ejemplo, conversarlo entre nosotros, entre profesionales, algún otro tipo de colegas, médicos, etc., a también, por ejemplo, conversarlo con personas del día a día, ¿no? Por ejemplo, con tu familia, con tu mamá, con tu papá. Es igual interesante saber cómo llevan estas pláticas, ¿no? Platicar sobre esos temas. Pero pues bueno, Dani, Fer, les paso el micro. Quien guste pintar un poquito más de contexto, incluso igual si quieren ahí introducir un poquillo al tema. Pues mira, en lo que Dani trae la ciencia a la mesa, yo primero toco madera, güey, porque que lo que diga en este episodio, güey, ojalá y nunca nos pegue, ¿no? En cuestión familiar o algo así. ¿Por qué? Porque estamos en una época moderna de dietas modernas, de una salud que parece ser integral, pero no lo es, de una medicina que parece ser integral, pero no llega a ser muy preventiva y de la nutrición también, güey. Entonces, por eso, como que toco madera con diversos temas que van relacionados a que se están estudiando, pero se han estudiado individualmente y no se han estudiado en conjunto a largo plazo o a lo largo del tiempo con las dietas modernas de hoy en día y con la afectada que está la salud de hoy en día de múltiples personas por varias raíces, o sea, no solamente los edulcorantes. Entonces, por eso digo que toco madera, porque no es el edulcorante, sino es que vemos que hoy en día la incidencia de cáncer en personas jóvenes es mayor, güey. Entonces, es preferible no decir como que son buenos o son malos y siempre marcar alguna línea que puede estar ahí dividiendo una serie de grises donde la salud es integral y es un todo, a eso me refiero, con que no le vas a echar la culpa al edulcorante, pero tampoco no vamos a obviar que las dietas modernas involucran un todo, güey, que no está bajo nuestro control, desde aditivos, pesticidas, cosas por el estilo, que se agregan a los alimentos aunado al estrés que vive la gente del día a día, aunado a las enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión, fumadores, más tóxicos, que sabemos también que el cáncer gastrointestinal es uno de los más potentes hoy en día, güey. Yo cada vez me entero de gente más cercana que lo padece, que obviamente no es por el edulcorante, pero a lo que voy es de que no tenemos los estudios sólidos como que mezcle todo este tipo de sustancias. Algunos parecen ser buenos, evaluados de manera individual, y algunos son seguros, o sea, de hecho están ahí en una lista como los aditivos que son seguros para la salud. Sin embargo, cuando hablamos de algo integral, ahí podríamos emplear la lluvia de grises, en donde no podríamos asegurar si son completamente buenos o malos, y más bien siempre optar por el término preventivo de si los vas a usar, que sea con una decisión informada, ¿no? Y que tampoco lo veas como, me va a dar cáncer por tener esta serie de cosas. Lo que sí, pues es que toda decisión esté informada sobre el uso o abuso de ciertas sustancias en conjunto que pueden empeorar la salud, que ya podríamos estar mermando. Y justo por eso les decía que pues, no va a venir esa investigación, porque si quisiéramos saber si la variable de edulcorantes no calóricos, el aspartame, por ejemplo, ocasiona cáncer en personas y tú quieres hacer un RCT, un ensayo aleatorizado controlado, pues literalmente estarías esperando que un grupo de participantes exista la posibilidad de que tú les otorgues cáncer, ¿sabes? No, no va a pasar. Entonces, lo que sí tenemos son estudios observacionales que pueden establecer quizás una correlación, pero no una causa. Y eso hay que comprenderlo, que no puedes tener estudios que te den cierta cantidad de aspartame, porque existe la posibilidad de que te dé cáncer, si ese fuera el caso.
Entonces ya de entrada como que saber un poquito cómo funcionan esos asuntos. Y lo siguiente particularmente, pues, ¿qué rayos son los edulcorantes no calóricos? Si hablamos particularmente del aspartame, eh, está compuesto por aminoácidos, por ejemplo, por fenilalanina, ácido aspartico y otro que no es este aminoácido por el metanol. El que genera así como que miedo e incertidumbre es específicamente el metanol. El metanol también se le conoce como alcohol de madera y ese particularmente sí es tóxico para el cuerpo humano, pero solo en cantidades, pues vaya que industriales. Y de hecho, no solo está presente en estas bebidas, también lo encontramos en alimentos. Podemos encontrarlo, por ejemplo, en frutas, en jugos de frutas. Em, no es algo que dé miedo por sí solo, creo que es más la mala fama y la prensa amarillista que suele hablar de estos temas que generan esa como que aversión al propio nombre de aspartame. Pero, ¿qué tanto? Bueno, si comparáramos, por ejemplo, en tanto una bebida con aspartame, una, podemos decir marcas aquí, aparte de nuestros amigos de Sencha, creo que sí, ¿no? Sí, sí. Solo, Una solo Coca por esto. Light, Sí, solo yo por creo que esta sí. vez. Sí, sí, sí. Ya si nos patrocina Coca-Cola, no habría problema para nuestro quinto Lamborghini. El aspartame presente en, por ejemplo, una Coca-Cola, estaríamos hablando de 72 miligramos de ácido aspartico y de fenilalanina 90 miligramos. ¿Pero qué creen? En el pollo, en 4 onzas, estaríamos hablando de 2.570 miligramos de ácido aspartico y de 1.130 miligramos de fenilalanina. Entonces, de entrada, ¿a qué nos estamos enfrentando? Sí, a un compuesto sintético que se realiza en un laboratorio con la finalidad de mejorar el sabor de las bebidas, de alimentos, también alimentos como por ejemplo, no sé, las gelatinas light, muy clásicas en una prep de bodybuilding, lácteos light, qué sé yo. Está presentes en gran cantidad de alimentos. Eso es lo que es un compuesto de esas tres sustancias. Pero, por ejemplo, ¿cuánto aspartame pudiéramos, perdón, cuánto metanol pudiéramos encontrar en diversos alimentos? En una bebida, perdón, de 18 miligramos por cada 12 onzas. Em, en jugo de manzana, alrededor de 29. En jugo de tomate, por ahí a los que les gusten las micheladas o sean muy fans de los mariscos y este tipo de cosas, 107 miligramos por cada 12 onzas. Entonces lo estamos consumiendo. ¿Por qué el problema es específicamente el aspartame en este caso? Por la mala fama que ha recibido. Y mucho ojo, aquí sí es muy conveniente, pienso yo, separar las cosas. Una cosa son las prácticas de la industria de alimentos, cualquier industria que se dedique a las bebidas, y otra cosa muy distinta es la tecnología de alimentos. Muchas personas se van con el naturalismo, esta dicotomía de que no, pues es que natural es mejor. Esa Pues, es la peor estupidez del ser humano, güey, siento. sí, no tiene sentido alguno, un plátano es natural y por supuesto que tiene metanol, más que una bebida con aspartame. Entonces ya no es malo o cómo está ahí. Es realmente una tontería, no hace falta como que dicotomizar así nuestro pensamiento. Pero bueno, eso es lo que es. Sí conviene separar las prácticas de la industria, que creo que sí podemos señalar algunas, pero no es la finalidad de este episodio. Y ok, ya de ahí podemos partir entonces de dónde viene el miedo que tenemos específicamente hacia el aspartame, particularmente del metanol, porque este es el que puede ser tóxico a niveles muy elevados, pero ya vimos que de entrada pues tendríamos que consumir cantidades vaya que industriales, no latas, barriles de bebidas, si acaso para acercarnos, algo así que no va a suceder por obvias razones. Eso es lo que puede ser, y porque quizás en algunos estudios hay algunos vínculos que se han postulado entre el aspartame, epilepsia, tumores cerebrales y otros cánceres. Pero mucho ojo, se han vinculado, no se ha establecido una relación causal. De entrada en humanos, que no se puede estudiar, insisto, tendrías que tener un grupo de participantes que estuvieran dispuestos a que que está la posibilidad de que les dé cáncer por participar en ese estudio. No va a suceder. Entonces, ¿de dónde surgen? Particularmente de estudios en roedores. Es donde podemos encontrar un poco más de este tipo de correlaciones. Por ejemplo, aquí tengo uno publicado hacia 2005, ya tiene sus añitos, en donde los ratones, que Ángel, tú has tenido experiencia trabajando con roedores, igual ahorita creo que puedes complementar un poco con eso, cómo funciona realmente trabajar con roedores. Pues bueno, se les dieron 1, 2 y 4 gramos
por kilogramo de aspartame por 110 semanas. Y en ese contexto, esos roedores que recibieron esas cantidades no contrajeron más cáncer que los controles, los que no estuvieron recibiendo el aspartame. Algunos otros estudios les han dado incluso hasta 6 a 8 gramos por kilogramo por 104 semanas. Es una cantidad inimaginable para un ser humano. De verdad, tendrías que esforzarte más allá de lo que tu vida te permita para consumir esas grandes cantidades. Ahora, partiendo de ahí, en algunos otros, o en dónde está la controversia, particularmente lo podemos trazar de igual manera al 2005 a un estudio de un investigador italiano que se llama Morando Sofriti. Ese es el artículo al que muchos se refieren, aunque no lo sepan, cuando vinculan el aspartame con el cáncer. Bueno, ahí, y particularmente ese estudio, pues, recibió muchísima atención de los medios porque sí, justamente encontró que había una relación casi casi directa entre el consumo de aspartame en los roedores y la aparición de cáncer. Pero hay algunos problemas. Pues hay medios dudosos de ese estudio en particular y de quizás el grupo de investigación. En primera, Sofriti, el investigador principal, tiene un instituto que se llama Ramazzini y él es el miembro senior, es decir, es uno de los meros chichos. Y lo que pasa con eso es que este estudio no pasó por el periodo del peer reviewed o de la revisión por pares, que suele suceder en la ciencia, es decir, tú subes tu publicación y otro grupo de investigadores con tus mismas credenciales lo va a revisar por errores, por cuestiones metodológicas, lo que tú quieras, y te lo regresan para que las corrijas y si no, nunca se publica. Bueno, pues ese nunca pasó por ese proceso, puesto que directamente se publicó. Y aparte, eh, corrígeme si me equivoco ahí, Ángel, pero en los estudios en roedores no puedes exceder cierta cantidad de semanas por estandarización. Es decir, que tienes que, Ujú. después de alrededor de ciento y tantas semanas, terminar el estudio. Por protocolos de cómo se estudian modelos animales. En ese estudio de Sofriti se continuó con el estudio hasta que todos los animales, todos los roedores fallecieron. Entonces, no podemos realmente decir si eso fue por el consumo de aspartame, si hubo alguna correlación entre las distintas cantidades de aspartame ingeridas o si simplemente fue que el tiempo hizo lo que el tiempo hace y murieron los roedores, ¿no? Entonces, todo eso, ese panorama es para generar un esquema general de en dónde surge toda esta mitología del cáncer y el aspartame, que no es posible estudiarlo en RCTs en humanos y que el aspartame es simplemente una mezcla de tres sustancias, de las cuales el metanol es la que más pudiera preocuparnos, pero vemos que está presente en alimentos y que para exceder cantidades que son pues tolerables para humanos, tendríamos que de verdad cometer locuras. Allí también, bueno, no sé, pero hay una, pues, digamos así que es similar a la FDA o algo por el estilo, pero se llama GRAS, es que son las sustancias reconocidas que son seguras. Así se le dice, General Recognized as Safe, un pedacito, GRAS. Entonces, dentro de ellos, efectivamente, pues están los edulcorantes artificiales y entre ellos el aspartame y todo eso. Aquí el problema es que tradicionalmente, pues antes no se usaban. O sea, esos se reconocieron como seguros hace mucho tiempo, pero antes no se usaban de manera continua. Entonces, no es que estos por sí solos vayan a causar un impacto negativo en la salud, pero tampoco es como son seguros, ok, ignoro que el exceso combinado de muchos factores, pues es una semillita, ¿no? Que va haciéndose cada vez más potente. Ahora, con esto yo pienso que, como dice Dani, los estudios parece que son claros, pero ni siquiera podemos estar seguros si lo son, pero sabemos que hay sustancias que en grandes cantidades, a las cuales casi ni siquiera podríamos llegar, espero, son los que causarían daños a la salud. Aquí nada más el punto es qué tantas cosas más tóxicas estamos mezclando al panorama. Creo que eso es lo que hay que preocuparnos más, si el propio aspartame, si la propia esplenda y por qué las utilizamos. Claro, y ahí, por ejemplo, es interesante igual ver lo que, oye, todo lo que ahorita complementó Dani de información respecto a estudios y lo demás. Estamos hablando únicamente del aspartame,
¿no? Que al final de cuentas, por así decirlo, es el edulcorante artificial más popular y que es importante justamente también no ignorar exactamente el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Que es muy diferente la alimentación de la población, hablando de México, por ejemplo, que es de donde nosotros tres somos, en el 2024, a como lo era tal vez en los 80s, a como lo era tal vez en los 90s, ¿no? Y creo que eso igual es muy relevante porque al final de cuentas tenemos, como lo mencionamos, este conjunto de factores de que, oye, me preocupa mucho a lo mejor porque, por poner un ejemplo, de repente vi un título amarillista que decía que el aspartame escala en la lista y se vuelve ya un riesgo, por así decirlo, para desarrollar este cáncer, ¿no? Ok, pero ¿qué pasa si a lo mejor yo me encapsulo o por decirlo así, me creo esa conexión entre decir, ah, ok, entonces Coca-Cola sin azúcar o todo lo demás, bebidas en general que no tienen calorías y que por lo regular tienen este edulcorante? Podemos meter mucho foco en, ah, ok, esto es muy riesgoso estarlo consumiendo, pero de repente estamos ignorando la parte simple y sencillamente del sedentarismo, la parte de a lo mejor es que también tienes desarrollado a lo mejor el hábito de fumar, la parte en general de la alimentación. Y yo creo que igual es importante porque al final todavía es bastante nublado, como lo mencionan, o sea, no tenemos nada sumamente seguro respecto a qué Y pudiera aparte, pasar. ¿Sí, Fer? ¿Sí, sí? Y aparte, chéquense cómo funciona la mentalidad de hoy en día de un joven promedio, güey. Es de que come saludable, sí. Compro cosas fit en el súper, compro tales galletas de avena, tomo con coca sin azúcar. O sea, a eso ya le atribuyen lo que es saludable, pero Ujú. estamos omitiendo que hoy en día ya no se consumen tantas frutas y verduras, cereales integrales y el consumo de agua, a diferencia de todo lo que sí se está agregando que es un tal desconocido para el cuerpo a largo plazo. Ah, Entonces no es que estemos comiendo cosas buenas o malas, sino es que ya ni siquiera se está consumiendo más de lo que antes se consumía, verduras, frutas, cereales integrales, y lo que más se vende son productos ultraprocesados. totalmente. Y Híjole, creo y que hay ahí un montón de también. cosas ahí. Dale, dale, dale. Perdón, Ángel, nada más con lo que comentaron ahorita ambos y ahorita lo que dijiste tú, Fer. La gente como que le gusta, nos gusta, yo también tuve esa temporada, por supuesto, como que pues, hablar basura de la tecnología de alimentos, ¿no? De que pues no es normal que haya fruta todo el año, no es normal. Claro que no es normal porque si no, pues ya hubiéramos perecido como especie, ¿no? De entrada. Y ahora el que tengas opciones más bajas en kilocalorías, con más altas proteínas, pues, gracias tecnología de los alimentos, el que tengas bebidas que puedes consumir durante una fase de pérdida de grasa, vaya el que tengamos tan simple como irte caminando o en auto, vaya, si tienes la fortuna, a un supermercado y puedas seleccionar alimentos, eso no es normal. Lo normal sería que tuviéramos que salir y recolectar o cazar, y eso sí tenemos suerte, ¿no? Entonces, pues de entrada no es un enemigo, no es como que la industria nos quiere matar. Pues mira, probablemente no seamos tan importantes como solemos pensar para la industria. eh, y digo, no es de forma despectiva ni nada, sino que a veces como que se nos van las teorías conspiranoicas. Me ha pasado también cuando estaba más chico. No voy a decir que no, pero el punto es, ok, son herramientas que se pueden desarrollar. ¿Son perfectas? No. ¿Es difícil estudiarlas? Sí, mucho. Pero ¿y en dónde dejas, ahora sí haciendo referencia a lo que comentabas, Fer, en dónde dejas los hábitos de las personas? Estás diciendo que nos quieren matar la industria, pero no haces ejercicio. Estás diciendo que el médico te enfermó, pero llegaste con ya diagnóstico de diabetes y fue por el médico, ¿no? Que algo te dio. O te quedaste ciego por el medicamento que el médico te dio. Pues es porque, ¿sabes? Es como que, oye, ¿en dónde está nuestra toma de decisiones? Estamos incluyendo frutas, verduras, estamos considerando el consumo de proteínas antes de pensar en exclusivamente es el consumo de edulcorantes no calóricos lo que nos está enfermando o son todos esos químicos innombrables que tienen los alimentos. Sí, a mí yo insisto, lo que más respeto le tengo es a los diferentes tipos de cáncer y al intestinal, güey. O sea, dentro de las investigaciones siempre se está buscando las sustancias y las posibles consecuencias de lo que ocasiona este tipo de cánceres. Por ejemplo, de hecho, hay un estudio del 2018, dice, la asociación entre el crecimiento de bacterias o el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado en pacientes con un carcinoma pancreático y
hay 5 posibles factores de riesgo que contribuyen al crecimiento o al crecimiento del cáncer como tal. Dice el aumento de pesticidas usados en pues distintas entidades que generan o hacen alimentos o hacen productos o hacen cualquier cosa. Después dice como segundo factor de riesgo es el estrés crónico y las hormonas elevadas del estrés. También el sobrecrecimiento bacteriano en el sistema digestivo, la exposición a metales pesados y los altos niveles elevados de serotonina y de inflamación intestinal. Entonces vemos que esos son los 5 factores de riesgo principales para promover el cáncer. Hablamos de metales pesados, de sustancias tóxicas para el cuerpo, de un estrés muy elevado, de un sobrecrecimiento de bacterias por un sistema inmune deteriorado. Hablamos que eso es nada más los factores de riesgo, pero ¿qué ocasionan todo eso? Pues puede ser una simple diabetes, puede ser una simple resistencia a la insulina, puede ser que estés todo el día tomando 10 Monsters, puede ser que todo el día más los 10 Monsters te eches 10 cafés, cada uno con 5 sobres de Splenda, y luego los fines de semana te vayas a los ultraprocesados y todo es con coca sin azúcar y genera resistencia a la insulina y en tu cuerpo hay mucha toxicidad por parte de todos, o sea de edulcorante, sea de que una causa la otra, parchaste un mal hábito con otro aparentemente mejor, pero que también está desconocido a largo plazo y en conjunto sobre todo. Entonces creo que eso es lo que la gente no se pone a pensar. Entonces yo ahí lo que invito, güey, es a usar un raciocinio más coherente alrededor de la alimentación y decir, la coca se trajo para suplir esa necesidad de sentir el azúcar en nuestra boca sin los efectos de aumentar la glucosa como tal, o de promover efectos insulínicos, que como que ya los causan y que no son el factor clave. Pero a lo que voy es de que ahora ya es como mi bebida de diario, ya es Claro. como en vez de tomar 4 litros de agua, tomo 4 litros de X edulcorante. Ese es el problema que yo veo hoy en día con ese intercambio, que se hicieron para algo, pero como la gente somos lo que somos, lo usamos para todo y cambiándolo por hábitos que deberían de estar siempre sin moverse. Agua transparente de toda la vida, verduras y frutas, cereales integrales, proteínas de buena calidad, ejercicio, actividad física, exposición a una gestión del estrés óptima, todo eso. Eso creo yo que es lo peligroso y se los digo porque he cuestionado los hábitos de muchos atletas muchas veces y son puros parches, güey, por encima de hábitos que deberían de estar sólidos. Y ese es el problema. Sí, y ahí digo, antes de que se me vaya, igual ahí comentando con el punto que decías, Fer, pero igual complementando, porque ya no hay contesté lo que comentabas, Dani, respecto a la investigación en modelos animales. Un poquito igual de claridad, porque creo que igual eso es importante, porque muchas veces pudiéramos ver un artículo de o desvalidar, mejor dicho, un artículo, porque pues es que es en modelo animal, ¿no? O es en ratas, ¿no? Entonces, pues como que ya no le damos tanta validez. Sin embargo, no, al final de cuentas, igual. Obviamente tiene un porqué, justamente como lo mencionan, el hecho de que son tipos, por así decirlo, experimentos, protocolos experimentales que, pues en humanos, hasta cierto punto, no pudiera ser tan práctico. Ojo, con la parte del el modelo animal tampoco es como de que, pues tráiganse unas ratas y las encerramos y vemos qué les pasa. No, 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 también hay leyes, ¿no? Existen leyes de No, bioética. güey, ¿qué no es como que Yo, las agarras de la alcantarilla y a ver Sí, qué pasa? sí, sí, güey, a sí, mí me no. salió una en la casa hace rato, si quieres te la llevo. ¿Y qué no funciona así, güey? No funciona así, no, no, no. Justo, o sea, para esto, pues al final, aquí, si no mal recuerdo, va en mucha parte de bioética. No soy experto en bioética ni nada, sin embargo, de ahí surgen distintas leyes. Ahorita la que se me viene a la mente es una que se menciona que es ARIPE 2.0, o bueno, al menos era la que utilizaban en el centro de investigación donde yo estaba. Y ahí viene absolutamente todas las características en las cuales deben estar, deben sobrevivir, deben de mantenerse los animales, o sea, no únicamente, repito, es de que, pues los metemos ahí y vemos qué les sucede. Las cepas, igual dentro de los mismos modelos animales existen cepas que son las que, dependiendo también tu modelo experimental, son las que vas a utilizar. Tienen que tener ciertas medidas donde van a vivir, tienen que tener, obviamente, condiciones óptimas también, o que se les menciona mucho como condiciones de buena vida, lo que tengan a vivir el protocolo igual de los animalitos. Y justamente lo que comentabas, Dani, que eso igual es muy importante.
La biología de las ratas es distinta a la de nosotros como humanos respecto a su tiempo de vida, ¿no? Una rata que ya tiene 12 semanas, ya es una rata que, por poner un ejemplo, una referencia a nivel humano, ya estamos hablando de una rata ya tirándole más adulta, ¿no? Por poner un número, tal vez 20 años, lo que venía a ser 30 casi en un adulto. Entonces, es importante también justamente establecer los protocolos acorde a lo que vas a buscar, porque sí, o sea, si al final de cuentas la dejas durante más tiempo, pues oye, ¿qué tanto efecto tuvo si realmente la intervención que se hizo, a diferencia de que simple y sencillamente el deterioro del metabolismo en sí, de los tejidos de la rata, debido pues a que va justamente entrando a la etapa de vejez, ¿no? Que digo, ahorita por lo que mencionaste, Dani, si no mal recuerdo, decías ciento y algo semanas más o menos las dejaron. Alrededor de 100, 110. Sí, 110 ya es bastante, o sea, estamos hablando prácticamente de 2 años, y ya 2 años es una rata ya muy vieja, o sea, ya bastante, bastante vieja y bastante deteriorada, ¿no? Entonces, también, repito, para dar un poquito de luz con lo que comentabas, Dani, obviamente es un tema muy grande y muy complejo y que al final tuve un poco de acercamiento y hasta cierto tiempo de estructura, pero más acorde al protocolo experimental, porque obviamente varía de centro a centro, cada quien tendrá sus diferencias, cada quien igual tendrá sus posibilidades, porque yo creo que definitivamente no es lo mismo estar en un centro de investigación aquí en México, a en Estados Unidos, a Londres, a Alemania, entonces obviamente eso igual cabe mucha relevancia, ¿no? Y bueno, también tocándolo y añadiéndolo con lo que comentábamos al inicio, bueno, que comentaba Dani y que iba a comentar también con el punto de Fer, creo que es interesante verlo también desde esta perspectiva de quitar un poquito el foco en lo justamente que pudiera llegar a sonar rimbombante, o por el hecho de que comentaban la tecnología alimentaria, hubo algo que salió, hubo algo interesante, pero oye, el hecho de que es interesante porque nos gusta el hecho de la tecnología para, por ejemplo, las videollamadas, para comunicarnos, para redes sociales. Oye, pero no metas tecnología en los alimentos, porque siento que, o pudiera tener todavía esa percepción, obviamente lo digo desde un punto de vista sesgado, sin embargo, sí puedo llegar a ver que en personas del día a día puede ser como de no metas tecnología en los alimentos porque eso pudiera perjudicar tu salud en general, pudiera generar algún otro tipo de potenciar, por así decirlo, padecer algún tipo de enfermedad y lo demás. Y creo que eso es interesante porque al final creo que nosotros, la intención es aprovecharlo. Obviamente no recaer nuestras prácticas en simple y sencillamente, como mencionábamos, ok, tal vez te gusta mucho el refresco, no te preocupes, sigue tomando lo mismo. No, por así decirlo, no veamos el inconveniente que es a lo mejor el estar consumiendo tantas cantidades o mililitros de bebidas azucaradas, únicamente sustitúyelo, ¿no? Y déjalo ahí, ¿no? O sea, ya con eso, al final de cuentas, tener esa referencia de que hacer eso, únicamente hacer ese intercambio y no fijarnos realmente, como lo mencionaban hace un momento, en el hábito en sí, pudiera llegar a ser un poquito, bueno, no un poco, pudiera llegar a ser no interesante en el largo plazo, porque creo que al menos los tres, me atrevo a hablar por ustedes dos, pues tenemos ese interés de, oye, sabemos que no estás en un buen punto, sabemos que a lo mejor tienes ciertos hábitos que la intención es obviamente irlos removiendo, pero es eso, irlos removiendo, no única y sencillamente decir, ok, oye, pues lo sustituimos con eso y vamos a ver, ¿no? Y yo creo que con eso pudiéramos dejar, a lo mejor poniendo el ejemplo de las bebidas azucaradas, dejar el consumo de azúcar. Dejamos el consumo de azúcar y a lo mejor eso se va a reflejar en un déficit y ok, sí. Sin embargo, oye, estar consumiendo, pasar de consumir, por poner números muy exuberantes, de 5 litros de refresco al día a 5 litros de Coca-Cola sin azúcar y nunca verlo o tratar de transformarlo por decir, oye, empieza a disminuirlo únicamente usando ese parche, pues creo que no pudiera ser interesante, y creo que ahí es donde pudiéramos utilizar la tecnología, sí, pero no verlo como la solución para el cambio de hábitos en el largo plazo, ¿no? Sí. Yo creo que ahí está el... De hecho, una vez vi una publicación de Walter Suárez, güey, como ya es que o sea, hace mucho humor negro, subió como que el peor error, la peor tontería del ser humano es intercambiar o creer que está comiendo productos fit, reemplazando pues algo que realmente cumple la función de propiedades nutritivas y todo eso, como no sé, de que sabe qué fit o tal cosa, por no mencionar algunos productos, que eso es lo peor que podríamos estar haciendo. De hecho, lo hablaba también con el refresco. O sea, es como que consume refresco, pero no lo sustituyas por agua natural, porque es como, no, pues por ahí no van los tiros. Me suena, oye, es que tengo hambre, chingate una jícama, échale tajincito y queda, se arma. Oye, tengo hambre, métele la gelatina, como que no entiendo, pero probablemente no. Y me dio risa lo de ratas viejas.
Sí, pensé como en Salinas de Gortari o no sé, alguien así. Y por ahí ya lo, ya lo aludiste, Ángel, pero ¿cuándo fue? Fue el año pasado, no recuerdo exactamente la fecha, pero mucha gente y Nutris, por supuesto, estuvieron brincando porque la OMS, la a veces curiosa y que no siempre entendemos sus decisiones, OMS, aquí tengo la fecha, pues, un año, julio 2023. Pues bueno, publicó que particularmente el aspartame lo encontraríamos en el grupo, déjenme les digo, en el grupo 2B de todos los posibles cancerígenos. ¿Qué rayos significa el grupo 2B? Bueno, respecto a la Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer, parte de la OMS, tienen cuatro grupos en donde ponen sustancias, prácticas o exposición a ciertas o ciertos trabajos, por ejemplo. El grupo uno es cancerígeno para seres humanos y actualmente al 2023 hay 126 productos o exposiciones que sabemos son cancerígenos. Como irte a Chernobyl, ¿no? Por ejemplo, para que se den una idea, chambear en Chernobyl en 1980. El grupo 2A probablemente carcinígeno para humanos, con 94 ítems. El grupo 2B, posiblemente carcinígeno para humanos, con 322. Y el grupo 3, no clasificable debido a la, ay, no sé cómo se diga, cancerogenicidad, algo así, con 500. Y ok, lo curioso es que el aspartame actualmente está en el grupo 2B, posiblemente cancerígeno para humanos. ¿Pero qué rayos significa eso? ¿Cuál es la diferencia entre posiblemente cancerígeno y probablemente cancerígeno? Es decir, que si me estoy tomando una Coca-Cola Light o endulcé mi café con aspartame, hay una probabilidad y una posibilidad de que me dé cáncer. ¿Cuál es la diferencia, no? Porque creo que, creo que conviene conocerla. Y particularmente a lo que significa 2B, significa, por aquí lo tengo, en agentes, productos, sustancias o simplemente exposición a algún medio ambiente, que existe evidencia limitada de carcinogenicidad, esa era la palabra en humanos, y evidencia menos que suficiente en animales de experimentación, roedores en este caso. O sea que en seres humanos hay evidencia limitada, pero está limitada. Y en modelos animales sí existe evidencia, pero es menos suficiente que, por ejemplo, la que encontraríamos en el grupo 2A. Esa es la gran diferencia. Em, ¿Qué más está en esos grupos para que nos demos una idea? Por ejemplo, en el grupo uno, ¿qué encontramos? El tabaco, por supuesto. Encontramos la radiación solar, pero no veo que nadie diga, incluso veo las recomendaciones de sal a tomar el sol para la vitamina D, pero no veo que digan, está en el grupo uno de cáncer, no salgas porque te va a dar cáncer. No dicen eso, ¿verdad? Y digo, está bien que no lo digan porque pues no es el caso. También, por ejemplo, consumo de bebidas alcohólicas, pero no que esa a nadie le interesa porque pues el fin de semana, hay que ya tronamos vena toda la semana, el fin de semana me desquito, tu marido Belcast. Por ejemplo, en el grupo 2A encontramos las emisiones, gente que vive en Ciudad de México, mis condolencias. Por ejemplo, freír alimentos a altas temperaturas, está en el grupo 2A. ¿Por qué nadie habla de eso? Ahí encontramos también los turnos nocturnos, gente que trabaja en las noches, está en el grupo 2A. No veo que nadie hable mucho de eso, ni veo que existan compensaciones por ahí de empresas que necesitan trabajadores nocturnos, por ejemplo, call centers, por ejemplo, guardias de seguridad, pónganse pilas. Y en el grupo 2B, aparte del aspartame que encontramos, pues bueno, si chambeas como barbero o si chambeas como estilista, eso es un factor de riesgo que encontramos en el grupo 2B. Entonces, esto es para darnos un poquito de contexto de qué más está en estas categorías y que no es tan sencillo como simplemente decir, te echaste una bebida light, ¡pum!, cáncer. Porque de otra manera, y esto es creo lo más difícil, sobre todo cuando vamos egresando, vamos comenzando a atender gente real, es muy difícil ser neutrales y entender que en ciertos contextos, por ejemplo, de una persona con sobrepeso, obesidad, por ahí en tema de expertise en ese mismo tema, revisen el capítulo con Walter, la masterclass, insisto. En algunas personas, el cambiar las bebidas regulares, coca regular por una de dieta, probablemente tenga un beneficio en disminuir el gasto en el consumo energético.
claro. Pero si tienes una persona que a lo mejor en una preparación consume 30 latas de refresco light para la ansiedad o para después de episodios de atracón, ok, entonces no creo que la solución vaya por ahí, ¿no? Entonces es contextual y saber que es una herramienta que podemos utilizar a nuestro favor porque puede incrementar la adherencia a un plan para la pérdida de peso, pero tampoco es la curita para una fractura expuesta. Y saber pues a qué se refiere exactamente el que esté en el grupo 2B. Hay una última cosa. Puede sonar así complicado, difícil, porque, pues bueno, también haciendo un poco de empatía con los profesionales que están elaborando este tipo de listas en la OMS, es muy difícil dar información para toda la población, porque en la población puedes encontrar gente con varios doctorados, con cientos de publicaciones, pero también puedes encontrar gente que no sabe leer ni escribir. ¿Cómo entonces les das información a todos ellos? Es de verdad un reto sumamente grande. Sí, creo que ahí también, digo, cabe la pena recalcar justamente que pudiéramos identificar o recolectar la evidencia, a lo mejor que tenemos respecto a cierto, pues, producto, pero también práctica, ¿no? Ahorita, como lo mencionabas, Dani, eso está muy interesante en la parte de hoy, trabajar en turnos nocturnos, que digo, esto lo veo y lo hipotetizo y también, pues, por la falta de descanso y eso lo que implica, ¿no? La parte de los hábitos en general, ¿no? En la repercusión de la salud. Pero al mismo tiempo, este tipo, por así decirlo, de actividades, creo que igual es importante marcar las diferencias entre la exposición a las mismas, ¿no? Creo que eso igual es muy relevante porque sí, a lo mejor si nosotros justamente caemos, ¿no? Nosotros como profesionales, al menos lo insisto de esa manera, debemos ser tal vez más precavidos. Quisiera saber que los que nos escuchan, los que están ahí, son más precavidos al leer cierto tipo de titulares y decir, ah, no, ya desde que como que afianzan mucho una relación que existe entre un producto y una consecuencia clara, como que te lo tomas un poquito con cuidado, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, para personas, para población general que a lo mejor está en Facebook, ¿no? Me atrevería a decir leyendo el periódico, pero ¿quién en día hoy lee el periódico? No dudo que sí haya gente, pero yo creo que ha de ser menos de la que hoy en día, por ejemplo, está en Facebook en general, en redes, ¿no? Y que de repente ve ciertos titulares, justamente hacer esa diferencia de que no es tanto identificar o destacar que algo en sí es malo, ¿no? El hecho de que, por así decirlo, tener esta visión de si lo hago, automáticamente voy a tener esta consecuencia, ¿no? Sino más como detectar qué tanto lo estoy haciendo, porque definitivamente no es lo mismo a lo mejor, como mencionamos ahorita, por poner un ejemplo, la parte del consumo de alcohol, que lamentablemente está muy normalizada, ¿no? En la actualidad, en la sociedad, o sea, es muy común consumir alcohol, o sea, no está mal, no es ilegal, lo puedes conseguir en cualquier tienda de conveniencia, pero definitivamente a lo mejor no es lo mismo un día salir a lo mejor con tu familia, con tu pareja, oye, y tomarte una copa de vino, tomarte a lo mejor una bebida preparada, lo demás, a justamente, pues ya empezar a tener comportamientos, por así decirlo, que caigan en un consumo frecuente, en un Obsesivos. consumo exacerbado justamente del alcohol y pues obviamente, al menos a mí me gustaría verlo o ponerlo, por así decirlo, de esa manera, cambia mucho porque estás, por así decirlo, exponiendo, entre más hábitos tengas, por así decirlo, de este estilo, probablemente también una persona, por poner un ejemplo, que está consumiendo alcohol durante los fines de semana de forma exacerbada y lo demás, probablemente también haya otras áreas, ¿no? De su vida en donde a lo mejor no exista Aparte, este cuidado. Ujú. aparte identificar el por qué los añades. Por ejemplo, no sé, le agrego 4, 5 sobres de Splenda a mi café. ¿Por qué? O sea, el educar al paladar, güey, algo muy infravalorado, de que por qué requerirías en un café 6 sobres de Splenda cuando no está hecho para que sea un frappé, por ejemplo. Ahora, ¿por qué la tendencia a tanto dulce? ¿Por qué la tendencia a tanto salado? ¿Eso cómo te va a afectar una prep? O sea, también pensar en todo eso como de manera integral vale mucho más la pena que el decir, ¿los usamos o no los usamos? Sino, ¿por qué los usas y qué quieres parchar que todavía no está educado al 100%? Pues Sí, carnales, ese es el sí, sí. reto, ¿no? Como que contextualizar, porque últimamente cuando atendemos a otro ser humano, nosotros somos la figura de autoridad y ya lo comentábamos también con Walter por ahí, el uso del lenguaje, cómo referimos nuestras propias ideas, creencias y sesgos, está bien cabrón. Si vienes con la idea old school de que sí causan cáncer, puedes crear miedo.
siendo que es una herramienta que puede ser de utilidad. Pero si te vas al otro extremo y dices, son seguros, no pasa nada, chíngale, puede ser que en ese contexto le estás haciendo un pobre servicio a la persona porque está justamente taponeando más problemas que trae quizás de carácter psicológico con un montón de bebidas light. Entonces, ese es el reto y creo que eso es lo que nos causa incomodidad. Y creo que ese es el mensaje principal que puede ser de interés para las personas que nos escuchen y que son nutriólogos o dan consulta, ya sea online, presencial, ser cuidadosos con el lenguaje, porque es la manera en que nos entendemos, pero hay que asumir que o bueno, más bien al revés. No hay que asumir que la persona sabe lo que nosotros sabemos o entiende las cosas como nosotros las entendemos. Pues carnales, creo que una gran manera de cerrar el episodio, justamente, digo ya manera de conclusión. No sé si Fer, Dani, quieran agregar algo antes de cerrar el episodio del día de hoy. Todo excelente. No, por mi parte, creo que fui muy claro, güey, en lo que pienso al respecto. Totalmente, y creo que igual cerraste muy bien justamente eso, lo que veníamos comentando, Dani, ¿no? El hecho de justamente el reto no es tanto el poder identificar o caer en este tipo de, como lo mencionaba al inicio, de radicalización, de si es bueno o malo, ¿no? Sino de ya la tarea en sí de nosotros, pues oye, traer, saber qué tenemos de evidencia con estas herramientas y ponerlo en práctica en la consulta, ¿no? Y justamente como lo mencionas, la parte de poderlo traspasar, esa parte del conocimiento al paciente y poder, por así decirlo, empoderarlo y que siga con su práctica diaria y obviamente esto va acorde mucho al contexto de cada uno de los pacientes. Entonces, pues sin más, con esto cerramos este episodio. Canales, recomendación musical, claro que sí. Antes de cerrar el episodio del día de hoy, ¿qué les podemos dejar a los Gym Brats, Dani, Fer? Vamos a ver. Hay unas rolas que he puesto últimamente en el center cuando se va Laura, güey, porque luego quiere poner puro así de que Bad Bunny y todo eso y de repente acá pongo, Ajá. no, que Bacilos, no, que Tumbao. sí, no, pongo diferentes rolas, güey, ya, por ejemplo, de pop en español, así ¿Cómo como no? diferente Eh, estilo. Y ujú. últimamente he escuchado mucho a Bacilos, güey, o sea, la de Tabaco y Chanel, Cara Luna, Mi Primer Mm. Millón, todas esas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Curiosamente yo, mira, he explorado un poquito más, por no sé si llamarlo pop, pero pues ya de los 80 y algo me ha dado mucho por escuchar Timbiriche, güey. Está muy bueno. Ah, Es un sí, gran grupo. sí te mamaste, Ángel. Güey, está bueno, güey. Está bueno. Yo les dejo ese. Rato te vas a vestir, güey, te vas a vestir como los timbiriches, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Por qué Los no? trajecitos de colores, sí, eran eso, o me estoy confundiendo, eran las fichas, no sé qué, un rollo así. No, la neta no Pues estoy para muy seguir, Dale, dale, sí, dale. güey, ve videos más viejitos y por ahí va el rollo. Ujú. Pues para seguirles la línea de pop en español, pero yo me voy a ir a los noventas. Cabá, muchachos, la canción Vive. ¿Cómo no? Clásico ¿Cómo no? noventero para los chavorrucos que ya ahorita probablemente tienen sobrepeso, obesidad y cantaban esa hace muchos años. Ahí les dejo. Muy bien. Pues listo. Pues carnales, ahí les dejamos las recomendaciones musicales de esta semana. Sin más, muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando, nos siguen viendo en YouTube. No olviden que nos ayudan muchísimo compartiendo, suscribiéndose, comentando también. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros tres, al proyecto, la parte de ver los links abajo también nos ayuda muchísimo. Pues sin más, con esto cerramos el episodio número 101. Y bueno, sin más, sobres y nos estamos viendo en el 102.